Activada ley de endeudamiento complementario en Venezuela. 65% más de lo proyectado. ¿Es sostenible ese nivel de endeudamiento? Tenemos el análisis. Continuidad del reto en la agenda social del Perú, horas después de la renuncia de Carolina Trivelli. La ministra saliente, en entrevista. La mayor bancarrota municipal de la historia de Estados Unidos se complica judicialmente. En juego, saber si la Constitución de Michigan ampara los derechos de 30,000 empleados cuyas pensiones y beneficios se verían recortados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CNN Dinero. Les saluda Gabriela Frías. Mi compañero Xavier Servía se encuentra de vacaciones. Comenzamos. Vamos a iniciar en España, que sigue en recesión. El Banco Central de ese país reveló que el Producto Interno Bruto cayó, se contrajo 0,1% en el segundo trimestre del año, pero al mismo tiempo la autoridad monetaria dijo que la contracción se redujo y que la economía podría recuperarse gracias a las exportaciones. Y es que los bienes o servicios enviados a otros países contribuyeron en ese periodo en un 0,4% al Producto Interno Bruto de España. Ya el gobierno de Mariano Rajoy manifestó en varias oportunidades su confianza en las exportaciones como uno de los motores para la recuperación económica. La semana pasada, por ejemplo, se anunció una importante reducción del déficit de la balanza comercial. Por ahora, la realidad indica que España lleva 2 años en recesión y las estimaciones para 2013 hablan de una caída del PIB de 1,7%. Y de España a China, porque los números económicos siguen generando confusión. Ahora fue un artículo periodístico que sugirió que el gobierno estimularía la economía ante la desaceleración en el crecimiento. La noticia fue divulgada por el periódico estatal Beijing News y reproducida por el diario The Wall Street Journal. El informe, que no cita ninguna fuente, aseguraba que el primer ministro Li Keqiang no permitiría un crecimiento anual por debajo del 7%. Pero ni desde el gobierno ni desde el periódico se aclaró la información. ¿Cuál es el objetivo de expansión económica hasta ahora del gobierno chino? Si bien la meta de crecimiento oficial es del 7,5%, hace unos días el ministro de Finanzas, Lu Jiwei, dijo que China no tendría problemas en alcanzar la meta de 7%. En nuestra mira de hoy, el aumento en el techo de endeudamiento en Venezuela. Este martes entró en vigor la Ley Especial de Endeudamiento Complementario, que autoriza al gobierno a aumentar su capacidad de emitir deuda. ¿Cuánto? En poco más de 12,000 millones de dólares. Para este año ya estaban aprobados unos 18,500 millones de dólares. ¿Y para qué? Este nuevo endeudamiento para prioridades. En dólares, más de 6,500 millones para pagar pensiones, unos 3,500 millones para el refinanciamiento de la deuda pública, casi 1,600 millones a uno de los programas sociales del gobierno, la Gran Misión Vivienda Venezuela, y el resto para prestaciones. Es el tercer año que la Asamblea le aprueba al gobierno aumentar ese tope para endeudarse en mercados locales e internacionales. Las opiniones sobre la medida aprobada en la Asamblea la semana pasada son diversas. Legisladores del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, dicen que se trata de justicia social y agregan que Venezuela tiene capacidad para hacerlo. La oposición, sin embargo, dice que el dinero será usado de manera discrecional y que hay que considerar otros saldos, el de PDVSA por unos 40,000 millones de dólares o el de los fondos paralelos, por citar algunos. Esa es la situación. Pero antes de presentar a nuestro invitado y su análisis, queremos su veredicto sobre este tema en nuestra pregunta en Facebook. Y se las planteamos así. El aumento del nivel de la deuda aprobado en Venezuela busca, y hay 4 opciones, dar un respiro a la economía, o agrandar el bolsillo del gobierno, o ambas, o ninguna de las anteriores. Esa es la pregunta de hoy, facebook.com/CNN Dinero.
La participación ya está abierta para ustedes, ya está la invitación abierta, pero si prefieren pueden comenzar a comentar y a preguntarnos en @gfrías y @XavierServia CNN. José Manuel Puente es profesor y asesor del Centro de Políticas Públicas del IESA y te agradezco, José Manuel, que estés con nosotros para dimensionar este aumento que en porcentaje en lo que toca este año fiscal, pues son impresionantes 65%, y yo decía si esto es sostenible en el tiempo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Gabriela, como siempre un gusto. Sí, como bien tú planteabas, ya la ley de endeudamiento del año 2013 para Venezuela contemplaba una deuda cercana a los 20.000 millones de dólares para este año. Pero con esta modificación y este complemento en la ley de endeudamiento, el endeudamiento total de la República para el año 2013 va a ser cerca de 30.000 millones de dólares. Aquí surgen al menos dos debates importantes en términos de política económica y política fiscal. Uno, ¿por qué un país que está en medio de un boom petrolero extraordinario? Recordemos que la cesta petrolera venezolana está en $105 el barril en este momento, está emitiendo volúmenes de deuda como los actuales, 30.000 millones de dólares en un año. Y dos, un poco el problema de sostenibilidad fiscal y macroeconómica de Venezuela, un país que en los últimos 7, 8 años ha hecho crecer su deuda de manera exponencial en medio del choque petrolero más grande de toda su historia. Entonces aquí hay muchas dudas y hay riesgos reales de sostenibilidad en el mediano plazo de la política fiscal, como consecuencia de la alta tasa de endeudamiento que ha tenido la República en los últimos años. Es que depende a quién se le pregunte, José Manuel, y yo insisto, para algunos economistas y expertos esto ya es de preocuparse, pero para alguien como tú entiendo yo que en el tiempo, es decir, no en este momento, es un asunto de preocupación, sí lo sería si crece en estos mismos porcentajes en el futuro. Estoy leyendo correcto lo que me estás diciendo. Correcto, Gabriela. Hay varios análisis. Uno, en mi opinión, el problema de Venezuela en términos de deuda no es el stock. El problema no es el total de deuda que tiene Venezuela. Todavía, en términos de la deuda sobre PIB, de Producto Interno Bruto, y deuda sobre exportaciones, Venezuela tiene coeficientes aceptablemente buenas para los estándares latinoamericanos. El problema está en la tasa de crecimiento que ha tenido esa deuda, sobre todo en los últimos 6 o 8 años. Si Venezuela sigue emitiendo deudas a los volúmenes actuales, o como lo ha hecho en los últimos 4 o 5 años, creemos que en los próximos 2 o 3 o 4 años va a tener serios problemas para hacer frente a sus deudas. En este momento los mercados están comprando deuda básicamente por 2 razones. Una es porque el precio del petróleo sigue estando alto y eso asegura o disminuye los riesgos de default. Y 2, que es una razón fundamental, es porque la deuda venezolana es la más rentable del continente. Cuando Perú ofrece tal vez 3 o 4% de tasa de interés para su deuda, Venezuela paga el 12 o 13%. Y eso hace muy atractivo para los mercados comprar deuda. Pero ciertamente, si los precios del petróleo en algún momento bajan y ya no existe ese colateral y Venezuela está viviendo un momento de mal desempeño macroeconómico, todo esto se puede revertir y tener impactos brutales sobre la sostenibilidad macroeconómica y fiscal de la nación. 2 cosas por resaltar, esa paradoja que dices tú de los altos precios del petróleo y aún así este nuevo aumento en el techo de la deuda. Se habla de justicia social y yo desmenucé, digamos, los rubros principales a donde se estará destinando o para los que se va a destinar este mayor techo, y uno de ellos tiene que ver con pago de pensiones, otro tiene que ver con la misión Vivienda a Venezuela, una de las varias misiones, pero ahí estamos hablando de gasto público. Estamos viendo entonces esta cara factura que le está pasando el gobierno directamente pues al país en general por este fuerte gasto público que podríamos decir desmedido, para ponerlo en su justa dimensión, porque cuando hablas de la agenda social, por supuesto que se presta a polémica, a decir, bueno, ¿por qué no un gobierno debe ayudar y atender esa agenda social, José Manuel? Claro, al final lo que fue la política fiscal expansiva del año 2012, el gasto social, el nivel de emisiones que ejecutó el gobierno el año pasado, terminaron haciendo que el año fiscal del 2012 el déficit fiscal estuviera cercano a los 14 o 15 puntos del PIB. Consecuencias de ese altísimo déficit del año pasado es que estamos emitiendo grandes volúmenes de deuda.
Entonces, claro, la explicación de la coyuntura la podemos entender sobre todo en el año pasado, en lo que fue un año electoral en el que el gobierno llevó a cabo una política fiscal expansiva y un gasto social muy alto. El problema es que ese mal comportamiento desde el punto de vista macroeconómico en los últimos años está pasando factura en este momento. Y Venezuela es hoy la economía con el peor desempeño de todo el continente, una economía que está mostrando moderación de su crecimiento, una inflación anualizada del 40%, un nivel de desabastecimiento cercano al 20%, una economía donde es difícil conseguir servilletas o papel sanitario o leche en este momento, y caída en los patrones de consumo y caída de los salarios. Si un gobierno quiere hacer algo bueno por la gente, especial por los más humildes, generar estabilidad macroeconómica, y el gobierno venezolano en medio de un boom petrolero está generando contracción, inflación y desabastecimiento. Déjame seguir tu idea, el hilo de tu idea, porque entonces aquí se me antoja incorporar el tema de esta percepción de un respiro, de un gobierno un poco más flexible o quizá algo más pragmático en vista de este, digamos, ahorcamiento que hay en la actividad productiva, en el aparato productivo en Venezuela, y qué tanto, en vista de esta situación, podemos pensar que se va a oxigenar de alguna manera la actividad económica y va a ayudar pues a reducir el peso de esta deuda en el futuro, mediano futuro, José Manuel. Bueno, hay evidencia muy clara que el mal comportamiento macroeconómico de Venezuela en los últimos 6 meses está teniendo impactos muy negativos sobre lo político. Si uno mide aprobación de gestión del ciudadano común, uno se da cuenta que ha habido una caída en la aprobación de gestión muy asociada a la contracción económica, a la alta inflación y al alto nivel de desabastecimiento. Y eso te lleva a 2 caminos muy obvios. El gobierno sabe que si no se flexibiliza, si no cambia un poco la política económica, va a seguir perdiendo votos. Y la segunda es si continúa en el camino de la radicalización, de la implementación del socialismo del siglo XXI, puede inclusive perder elecciones. Porque en este momento no solamente las cosas están yendo mal en lo económico, sino que el liderazgo, el presidente actual no tiene ninguna de las virtudes que tenía el presidente Chávez, pero además ese líder, mucho más débil, está atravesando un campo minado con múltiples explosiones y desequilibrios macroeconómicos. Entonces el país cambió, no solamente el liderazgo cambió, sino que la situación económica ha ido empeorando, y esa situación económica que ha ido empeorando está afectando muy fuertemente las percepciones de los votantes. Uno de los recursos o de los destinos de estos recursos de mayor endeudamiento tienen que ver con una de esas misiones, con ese gasto social que es el de la misión Vivienda Venezuela. ¿Me haces pensar de alguna manera si en el tiempo este es un tema de preocupación, ese crecimiento en el endeudamiento con un ritmo, pues digamos, débil o de debilitamiento económico, cuánto en el mediano o largo plazo deberá ajustar ese gasto social en esas misiones el gobierno de Nicolás Maduro, José Manuel? Sí, es muy claro, Gabriela, de acuerdo a la data oficial, que este nuevo endeudamiento que se lleva a cabo en el 2013 es para tratar de impulsar algunas misiones. La más importante de las misiones en este momento es la misión vivienda. El sector construcción en el año 2012 creció 16% en términos del PIB. Y solo construcción demandada por lo público creció en un 30 o 32%. Es decir, hubo un impulso tremendo vía gasto público a la misión vivienda. Pero ¿qué vemos en la data del Banco Central para el primer trimestre del año 2013? Que el sector construcción se contrajo en menos 1.2%. Es decir, hubo un frenazo tremendo en lo que fue la ejecución presupuestaria en el nivel de gasto social de la misión vivienda, y pasamos del piso 16 del edificio al sótano 2 del edificio. Ese nuevo endeudamiento va a tratar, por ejemplo, de dinamizar nuevamente la misión vivienda, porque ciertamente ese frenazo en una misión tan importante está teniendo impactos muy importantes sobre las percepciones, sobre la aprobación de gestión del ciudadano común hacia el gobierno. Los legisladores del PSV oficialistas dicen que se trata de justicia social y que Venezuela está en condiciones de mantener estas medidas. Justicia social, José Manuel Puente, ¿qué dirías?